¿Te pusiste a pensar un segundo qué es lo que te está deteniendo? ¿Qué es lo que se interpone entre el lugar donde estás y donde te gustaría estar? Y la respuesta es mucho más fácil de lo que parece. El que mejor toca es el que mejor estudia. La guitarra es el instrumento más fácil de tocar mal y más difícil de tocar bien. Si has estado buscando las claves de cómo tocar realmente bien la guitarra, este es un tutorial para ti. Estás en el video adecuado. Con estas técnicas de cómo ordenar tu práctica, vas a ver cómo en poco tiempo lograrás arrasar tus limitaciones. ¿Cómo crear esa mentalidad que tienen los grandes guitarristas? Acá te lo voy a explicar porque como profesor de la universidad y concertista en 3 continentes, he tenido la suerte de estudiar con muchos de ellos. Abel Carlevaro, Álvaro Pierri, Leo Brouwer. Y aquí te voy a dar una información generosamente en minutos que en cualquier conservatorio llevaría a adquirirla años. Por eso, antes de comenzar, te ruego que des un like a este tutorial, actives las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos y comenta para que esta información privilegiada llegue a más personas y juntos elevemos el nivel de la guitarra. Vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque la lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Hoy vamos a estar hablando, como siempre, de los principios que escribí en este libro. Cómo construir una interpretación. Un método de estudio musical para guitarra y otros instrumentos en 3 idiomas. Español, inglés e italiano, que está ayudando a muchísima gente en todas partes del mundo a llevar su potencial a otro nivel. Porque te explica claramente cómo interpretar una pieza musical desde el inicio hasta el final. Paso a paso, desde cero, lo que no te enseñan en los conservatorios porque te dicen, estudia esta pieza. Y uno se pregunta, ¿pero y cómo hago? Este método te va a explicar paso a paso, como un desarrollo integral en donde vas a conocer los secretos de los grandes maestros con los cuales pude estudiar. Garantizado. Lo puedes encontrar en mi página web www.carlosanti.com. Tengo un equipo de alumnos increíble en todas partes del mundo. Canadá, Colombia, México, España, Italia, Argentina, Francia. Puedes sumarte a él escribiendo a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com y con gusto atenderé tus inquietudes. La primera cosa que tienes que aprender cuando estás estudiando es a programar tus descansos. Te sorprendí, no estabas pensando en esto, ¿no? Pero es muy claro, la psicología tiene estudiado que cada 40-45 minutos aproximadamente la atención decae. No hay ser humano sobre la Tierra que no tenga alguna dispersión cercano a ese tiempo. Entonces, no satures tu mente estudiando 3 horas sin parar. Eso es perjudicial y aparte es como forzar el motor más de lo que realmente le vas a sacar provecho. Utiliza la técnica del pomodoro. ¿Y qué es el pomodoro? El pomodoro es una técnica de estudio que la hizo un estudiante italiano llamado Francesco Cirillo. Y Francesco programaba su sesión simplemente poniendo el temporizador. 25 minutos y 5 de descanso. Eso hace que la mente no se ofusque y logres concentrar y enfocar la energía de lo que estás estudiando al máximo. Para estar bien lúcido cuando se está estudiando, es necesario también estar bien descansado. Por lo tanto, el cansancio es uno de los enemigos del músico y del guitarrista. Así no tengas ganas de parar, detente, aunque sea 5 minutos para tomar un café o ir a mirar por la ventana. Pero es muy necesario para que la mente pueda volver a enfocarse. No me creas, pruébalo y vas a ver cómo tu arte empieza a elevarse a otro nivel y vas a poder estudiar mucho más tiempo del que tenías previsto. Otra de las cosas que tienes que aprender es que no es la cantidad de horas que estudies la guitarra lo que te va a hacer prosperar y progresar. Fue un tema muy en boga hace muchos años, pero ya hoy se ha descubierto que lo importante es cómo puedes enfocar cuando estás estudiando. Yo llegué a estudiar 12 horas por día la guitarra, 4 a la mañana, 4 a la tarde y 4 a la noche. Y te puedo asegurar que hoy, estudiando muchas menos horas, estudio más eficientemente. Entonces, no se trata de la cantidad de horas, sino de la calidad de esas horas. Se trata de mejorar tu calidad de estudio. Sí, siempre durante el día puedes repartir tu tiempo en 3 partes: estudios, técnica y repertorio. Estudios porque en formas pequeñas son la base
de lo que después vas a desarrollar en formas grandes. Técnica, porque es la base de cualquier instrumento. Tienes que dominar el instrumento y por lo tanto es muy importante hacer técnica, incluso independiente de las obras. Pero la técnica no son ejercicios, la técnica es cómo hacer esos ejercicios. Y por último, las obras, que son el objetivo final. Lo importante es tener objetivos claros cuando vas a estudiar. ¿Qué quieres lograr? Porque repetir no te garantiza nada. Ser consciente de lo que estás haciendo y tener conciencia de cada uno de tus movimientos, eso sí te va a llevar adelante. Entonces, deja el celular, deja las redes sociales, que no te distraigas. En esos 25 minutos, así quieras hacer periodos de 40, pon toda la energía en el objetivo, sin que nada te interrumpa. Y vas a ver que con el tiempo vas a lograr el oficio de estudiar más eficientemente. ¿Cuál es la diferencia entre eficaz y eficiente? Eficaz llega al mismo resultado, pero el eficiente lo hace en menos tiempo y con menos energía. Eso es ser eficiente. Si te está gustando este material, suscríbete a mi canal. También puedes hacerte miembro, te dejo el enlace aquí donde podrás obtener el beneficio de videos exclusivos. Como te decía, estudiar entonces es un arte. Otra de las cosas que tienes que atender durante el estudio es la relajación. La relajación no es tocar dormido, eso es un error de concepto gravísimo, sino es lograr el máximo de resultado con el mínimo de esfuerzo. Esto significa llevar el gasto al mínimo. Siempre hay una energía y una acción. Si yo estoy tocando la guitarra, estoy haciendo un ejercicio, por ejemplo así. Todo tenso los hombros. ¿Para qué me sirve? Esas horas o esos minutos que yo estuve estudiando no tienen ningún significado. Al contrario, me estoy boicoteando a mí mismo porque estoy grabando hábitos negativos. Lo que tengo que lograr en el tiempo de estudio son hábitos positivos. Entonces, una de las cosas fundamentales es la relajación, también llamada colocación. Si voy a tocar, por ejemplo, con la mano así, toda doblada, o con la mano así, toda doblada, ¿para qué me sirve ese tiempo de estudio? Para nada, al contrario, es tiempo tirado a la basura. O si yo voy a tocar con la guitarra en pierna derecha, ¿para qué me sirvió ese estudio? Y para perjudicarme la salud y la espalda, que es la que va a sufrir, o la lumbar. Entonces, todo es una cuestión de enfoque y de concepción. Tu tiempo de estudio debe ser sagrado. Y dos grandes maestros que yo tuve en la vida ya te los recomiendo. Uno es el grabador. Te devuelve una imagen sonora de lo que realmente está sonando y no de lo que crees que está sonando. Por lo tanto, es muy importante grabarse en las sesiones de estudio. Y el otro gran amigo es el espejo, porque el espejo también te devuelve una mirada imparcial y objetiva de cómo estás estudiando. Si estás tensionando los pies, la boca, si estás torcido, y eso también te lo devuelve el espejo. Dos grandes maestros que ya te los recomiendo. Otra de las cosas fundamentales que tienes que tener cuando estudies es paciencia. Los chinos dicen, cuando empiezas un camino no debes llevar nada en la mochila, ni cepillo de dientes, solo paciencia. Narciso Yepes, un gran concertista español, decía que el guitarrista no ve por años los resultados de todas sus prácticas. Y un momento determinado, ¡eureka!, se da el milagro. No es un milagro que hayas logrado un ejercicio, un ligado, una cejilla o una escala rápida. Es el fruto de la paciencia y de hacerlo todos los días. Por eso te tiene que gustar el camino, no solo el final. Te tiene que gustar estar con la guitarra y probar una cosa y la otra y pensar y reflexionar y esperar y no arrabiarte ni frustrarte porque las cosas no salen. Tenés que aprender que es un camino en donde se logra ganar pequeñas batallas y en la sumatoria final te da el resultado que estabas buscando. Pero se necesita tiempo. Por eso es tan importante mi último consejo. Toma nota. Cambia de plan todos los meses. No hagas un mismo plan todos los meses. Trabajá con agenda. Pero si vos mantenés la misma rutina de ejercicios, de estudios, de obras, lo único que va a suceder es que la mente se va a cansar y no vas a poder superarlo. Entonces lo mejor es que no acostumbres ni a tus manos, ni a tu mente, ni a tu intelecto
de estar siempre con los mismos ejercicios. Eso conlleva una rutina y la rutina no es buena. La rutina hace que se separen parejas, hace que se divorcien personas. No queremos llegar al divorcio con la música. Sé creativo, sé cambiante. Lo que hoy no salió puede salir mañana. Tranquilo. Aaron Shearer, el gran maestro de Manuel Barruecos, escribió un libro que se llama Learning the Classical Guitar. Y el primer enemigo que menciona del guitarrista es la ansiedad. Por eso, paciencia. Si quieres ir un paso más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Aquí abajo en la descripción encontrarás mi mail para que te comuniques conmigo y te conviertas en uno de mis estudiantes online. Envío mis libros y doy clases a todas partes del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos. Ahora tú lo puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fecha en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chau!